o de viajar con sus hijos nacidos acá, pero en edad del servicio militar obligatorio. Compartiremos con ustedes la llamada telefónica. También está con nosotros el embajador James Cason, ex jefe de la diplomacia norteamericana en Cuba, actual alcalde de Coral Gables. Él nos ayudará a entender qué está pasando. Así que bienvenidos al Espejo. Muchísimas gracias, embajador, alcalde, por estar aquí con nosotros, ¿no? Antes de empezar a conversar, porque hay muchos temas, yo quiero compartir con usted la conversación que tuvo la producción de nuestro programa hay un teléfono para ayuda a los ciudadanos norteamericanos que viajan a Cuba, y le preguntamos sobre esto que está publicado en la página web de la embajada y que mucha gente ni siquiera se había fijado en ese detalle. Está publicado desde hace tiempo. Y se sorprendieron un poco. Dice que estaban reunidos un tanto de emergencia porque necesitan revisar ese texto. Veamos. Usted se ha comunicado con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba. Servicio Ciudadano Norteamericano, buenas tardes. Estoy llamando porque en la página de ustedes, en información general, dice que el gobierno cubano no reconoce a mis hijos que nacieron aquí en los Estados Unidos como ciudadanos americanos. Justamente el tema de conversación nuestro ahora momento en la oficina, tratando de cambiar toda esa información que es incorrecta. ¿Es incorrecta? Es que es una cosa que está incorrecta. En este momento que está llamando, estamos trabajando justamente actualizar esa página web que es incorrecta. Yo quiero saber si es verdad, porque como madre yo me preocupo. Que mis hijos pueden cumplir servicio militar en Cuba. Es cierto que justamente todo eso está mal y que es incorrecto y que lo estamos tratando de enmendar en este momento. ¿Y por qué salía esa información? Eso porque eso estaba puesto ahí desde hace tiempo y nadie lo había revisado y no es correcto. También dice eso de la repatriación. Si yo voy a Cuba ahora, tengo que tener cuidado con el tema de que si firmo la repatriación y que ha habido casos... ¿Lo está arreglando, señora? Toda esa información se va a arreglar. Sí. Hemos recibido varias preguntas en ese sentido. Pero lo estamos tratando de enmendar en este momento. Ok. Que a veces se sobredimensiona y que verdaderamente estaban ya, como se dice en inglés, outdated. Fueron verdad en un momento y que ya no lo son. Bueno, muy bien. Embajador, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que haya una información incorrecta, dice este funcionario, en la página web de la embajada? Bueno, yo creo que la información probablemente ha estado allá mucho tiempo y nadie en la sección consular allá probablemente había revisado las advertencias. Pero siempre es un riesgo de un cubano americano que vaya allá, que los cubanos reconocen que él es cubano dentro de Cuba y hay un accidente, se choca, por ejemplo, manejando un carro, entonces ellos van a negar a la competencia de la embajada de ir y hablar con él, etcétera. Van a decir que eso es asunto de Cuba y él es cubano. Una pregunta antes de seguir. Este señor que nos atiende evidentemente es un cubano y su tono es un... ¿Qué pasa? ¿Que sigue siendo desbalanceado el número de empleados cubanos que hay en la embajada norteamericana? ¿Cuántos en relación a los...? Bueno, cuando yo estuve allá habían 51 funcionarios americanos y como 300 cubanos. Casi todas las personas, como las personas que contestan el teléfono, son cubanos, seleccionados por el gobierno de Cuba, leales en cierto modo. Entonces, para mantener el trabajo, obviamente tienen que... Informan cuando salen. Pero trabajar allá y son, especialmente en la sección consular, porque ahora con la llegada de tantos miles de americanos, la sección consular está dedicando mucho más tiempo a protección de ciudadanos americanos que tienen cualquier índole de problemas que antes. Entonces... Usted nos había señalado la otra vez que estuvo aquí que uno de los problemas que tiene el restablecimiento de relaciones es que aquí ellos tienen casi todos sus funcionarios, todos son cubanos, no permiten americanos trabajando en la embajada cubana, y allá al revés, tienen un límite y que están... La idea sería pedir un aumento, ¿no? Que no sean solo 50. Sí hay espacio, porque atestado la embajada, no hay mucho espacio. Y ahora van a necesitar tener más tiempo para dar servicio a estos turistas americanos que lleguen por miles y miles. Ahora, ellos dicen que van a revisar y que van a cambiar, pero la información, ¿cómo la van a cambiar? Porque mi primera pregunta dice, Cuba no reconoce doble ciudadanía, no reconoce como norteamericano
a un cubano que tenga ciudadanía estadounidense. Eso sigue siendo así, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo estaba allá, un ciudadano cubano-americano necesitaba conseguir un pasaporte cubano. ¿Y sigue siendo así? Sí, sí, porque eso trae mucha plata al gobierno, millones de dólares. Y tiene que renovarlo y todos esos trámites es para sacar plata para el régimen. Ahora, dice que no reconoce tampoco como americanos a los hijos de cubanos nacidos acá. Eso es lo que dicen. Ahora, yo creo que es ilegal internacionalmente, pero mire, en un régimen totalitario como Cuba, ellos hacen las leyes, no hay justicia, ellos pueden considerar cosas que en otros países no es normal y no es legal. Y sigue diciendo esa página que si están en edad de servicio militar, que es de 16 a 24 años, podrían ser llamados al servicio militar los hijos. Usted va con su hijo ahí que tiene a lo mejor 17 años, se forma algún problema, se tiene que quedar en Cuba y ese hijo podría ser llamado al servicio militar técnicamente. Teóricamente, pero creo que yo nunca he escuchado un caso así. Lo que ellos quieren es que vienen muchos turistas, dejan la plata con el régimen. Yo creo que no van a ir a ese extremo, pero teóricamente, si consideran que la persona es cubana y no ha servido en el ejército, teóricamente podrían... Porque la página dice que ellos conocen de casos de personas a las que no se les ha permitido, así mismo dice la página de la embajada, regresar a los Estados Unidos. O sea, que haya una advertencia en esa página no significa necesariamente que está basada, como es la justicia norteamericana, digamos, en un precedente, en un caso. Eso no necesariamente. No necesariamente. Normalmente es, por ley, tenemos que advertir a los americanos que vienen de los varios tipos de problemas que pueden sufrir. Entonces, eso, aunque es teóricamente, puede suceder y depende. Si tienen un accidente o un delito, pueden decir, bueno, ahora tú eres cubano desde nuestro punto de vista. Hay muchísimas advertencias en esa página. Usted dice que por ley tienen que hacer esas advertencias. Yo lo he visto en otras embajadas de otros países. Si ellos están diciendo ahora que van a adecuar esa información a los nuevos tiempos de buenas relaciones, pero en el fondo las leyes cubanas siguen siendo las mismas, ¿no estarán incumpliendo la ley si dejan de advertirle a quienes viajen a Cuba los riesgos que están corriendo? Yo creo que tienen que seguir advirtiendo de los riesgos. Eso es parte del trabajo de cualquier embajada en el mundo. Ahora, lo que yo creo que lo que van a hacer es empezar a negociar o tratar de hacer un cambio en la posición de Cuba. Ahora, si tienen éxito, a saber. Ahora, otra cosa, ellos dicen que no debe uno firmar ninguna carta de repatriación. Estamos viendo ahora cubanos que para, por ejemplo, poder comprar y vender casas, tienes que ser cubano. O para ser propietario de casas, no puedes ser extranjero. Entonces, hay gente que quiere hacer negocios con las viviendas en Cuba y están firmando cartas de repatriación y se están volviendo a ser ciudadanos cubanos, ¿no? Esto es muy peligroso porque primero es ilegal aquí. Segundo, yendo allá y firmando documentos diciendo que yo quiero recibir un beneficio de Cuba, quiere decir comprar un carro, una casa, y lo que están haciendo básicamente es eliminando su ciudadanía americana desde el punto de vista de Cuba. Eso es exactamente lo que dice la página. O sea, que eso tendrían que mantenerlo. Sí, Todas esas personas que están firmando hoy una repatriación para hacer negocios a Cuba, pierden sus derechos como ciudadanos norteamericanos. No pierden, porque eso es un proceso bastante largo. Podrían perderlo. Podría, pero desde el punto de vista de Cuba, se firman que ya no quieren ser americanos, son cubanos. Eso es lo que dice la página. Para poder comprar esta casa. Eso es muy arriesgado, hacer eso, porque uno ya está abierto a cualquier abuso de parte de Cuba. ¿Qué es lo que recomiendan? No firme nada porque Cuba puede interpretarlo como que usted renunció a la ciudadanía porque norteamericana. Porque cubanos pueden comprar casas o carros o utilizar beneficios, supuestos beneficios de, por ejemplo, ir a un hospital reservado para cubanos. Así que tiene que tener mucho cuidado en firmar esos documentos y también desde el punto de vista de aquí hay muchas cosas que no se puede hacer todavía en Cuba. Es ilegal. No,
Yo creo que todo el mundo está pidiendo que se acabe la doble moneda, pero tal vez habrá que pedir que se acabe el doble pasaporte, que es un enredo tremendo, ¿no? Porque usted es ciudadano cubano, o sea, no te admiten como ciudadano norteamericano, solo como ciudadano cubano, pero en realidad no tienes los derechos de un ciudadano cubano. No puedes votar en las elecciones, para lo que sirve, ¿no? Pero bueno, no te puedes postular tampoco para lo que sirve. No puedes comprar casa, no puedes tener una libreta de abastecimiento, peor todavía. Pero no tienes esos poquísimos derechos que tienen allá como cubano, o sea, que es solo para sacarte dinero, para tenerte controlado. Mi consejo es no firmar ningún documento que puede sugerir que tú estás diciendo a los cubanos, al gobierno de Cuba, que tú eres cubano para el propósito de X. Ahora, un tema que mucha gente no comenta y no habla, ¿no? Es la situación judicial. Hay una cárcel en Cuba que se llama La Condesa, antes no, antes iban para el Combinado, etcétera, que está llena de extranjeros. Yo recuerdo en el Combinado del Este que había algunos ciudadanos norteamericanos que recibían una visita cada 2 o 3 meses en aquellos tiempos la oficina de intereses, ¿no? ¿Quiénes tienen ese privilegio que los vuelve como una suerte de diplopresos, ¿no? ¿Los residentes o los ciudadanos nada más? Solamente los ciudadanos americanos. Si usted es residente y cae preso, nada. La embajada no tiene... No puede interferir, no puede ir a visitarlos en el cárcel. Así que si alguien es residente permanente en los Estados Unidos y va a Cuba, no recibe ninguna protección. Yo solía visitar a los presos nuestros americanos puros en Holguín, donde había muchos de ellos, porque yo quería viajar. ¿Había muchos? Sí, en aquel entonces, traficantes de drogas, violaciones, cosas así. Sí, gente que entraba en aguas jurisdiccionales, yo recuerdo también, había en el Combinado del Este. Y yo podía visitarlos con mi sombrero consular, para una visita consular, porque ellos querían visitar. Pero si era residente, no. No. O sea, que todos esos residentes que están yendo a Cuba y creen que están protegidos por el gobierno norteamericano, nada, ni un centímetro, cero. Bueno, tenemos más información, no estamos tratando de ser alarmistas, tratando de entender exactamente qué es lo que dice la página de internet de la Embajada Norteamericana. A pesar, yo soy sincero, no me complace del todo la respuesta que dio la Embajada en el día de hoy, pero es una respuesta. Vamos a esperar, dice que para la semana que viene tendrían una nueva información. Más preguntas para el embajador, también sobre Coral Gables, lo que están transformando completamente Coral Gables como alcalde en este caso. Y usted, si piensa viajar pronto a Cuba, pues es bueno que escuche lo que tenemos al regresar de la pausa.